Hola, les saluda una vez más Salomón de Investiga y esta es otra entrega de Visceral Podcast. En esta oportunidad nos acompaña César Loredo, un gran amigo, una persona y ser humano a quien admiro mucho. César, gracias por estar aquí. Estamos muy felices con tu presencia. De hecho, yo estoy bastante emocionado con esta entrevista porque no me ha sucedido con otros entrevistados que he tenido oportunidad para estoquear tanto como a ti, ¿no? Entonces, ahí quiero conversar sobre algunas cositas que hemos estado viendo en nuestra investigación. Bien, César, no creo ser el idóneo para dar una presentación holgada de quién eres, pero me gustaría que para empezar esta entrevista en un minuto nos puedas decir quién eres, pero a nivel banal, a nivel superficial. Soy gerente de tal, soy socio de tal, he recibido la pastelería tal, estoy en tal proyecto. Creo que eres el más idóneo para hacerlo. Por favor, cuéntanos. Bueno, primero un saludo a todas las personas que van a ver este podcast. Creo que es una forma interesante de poder conocernos, como tú decías, que Visceral quiero conocer a la persona más allá del empresario o la figura, sino lo que hay adentro. En ese sentido, bueno, yo tengo 33 años, soy huancaíno, nací aquí en Huancayo. Cuando era pequeño, en la primaria, me fui a Lima, crecí en Lima, me formaba allá, la universidad la hice allá. Economía y Negocios Internacionales en ESAN, terminé, que fue mi tercera universidad, dicho sea de paso, mi tercera carrera. Quizás conversamos más de eso. Me dediqué a distintas cosas, entre sector público y privado. Me gusta el tema de los negocios, soy un apasionado en general por los modelos de negocios, por la innovación, el emprendimiento. A la fecha hay un negocio familiar que apoyo a mi viejito, que es la cafetería Loredos. Tengo también una marca propia de infusiones, que más o menos voy a cumplir un año ya con esa marca. Estamos entrando de manera interesante al mercado todo su tiempo y obviamente con planes a futuro de crecer muchísimo más en el ámbito tanto empresarial como en la parte del sector público. Bien. César, en Visceral queremos conectar profundamente con las emociones de los seres humanos y por eso es que siempre tenemos la costumbre de partir por la infancia. Entonces, más allá de lo que ahora eres y de la trayectoria profesional, ¿qué te trajo aquí a nivel vida? ¿Cuándo empieza tu historia? Porque todos empiezan tal vez en la niñez, otros en la adolescencia, otros en un fracaso o en alguna situación. En tu caso en específico, ¿cuándo comienza la historia de César Loredo y cómo es? Cuéntanos al respecto, por favor. Sabes, yo creo que obviamente cada uno reflexiona bastante sobre su vida. Yo creo que hay hobbies y de alguna manera traumas, hobbies, aficiones, fracasos que resuenan desde que somos pequeños, ¿no? Yo recuerdo bastante cuando yo estaba acá en Huancayo, tenemos la familia grande, los abuelos, los tíos, los primos. Nos íbamos los domingos, nos íbamos a pasear a La Guaycha. Y en La Guaycha estábamos en el campo. A mí me gusta mucho en general el tema de la vida en el campo y eso. A pesar de que siempre he crecido en Lima, ¿no? Que es lo más urbano posible, me gustó mucho el tema de siempre ir al campo. Entonces en Lima iba y hacía trekking a las lomas de Lima. Lomas de Lima y en Caraballo. ¿De niño? De niño no, o sea, ya de grande, pero todo eso me resuena de lo que soy niño. O sea, de niño venir acá, ir a montar a caballo en La Guaycha, por ejemplo, después me despertó esa pasión por los caballos, o en general varias cosas que hacía de niño, subir a la casita del árbol y ese tipo de cosas, me generaron varias cosas que a futuro, ya de más grande, he empezado a entender por qué ahora me gusta tanto ciertos estilos de vida o ciertas cosas, ¿no? Claro. ¿Con qué soñaba César Loredo de niño? ¿Qué le hacía luz? Yo recuerdo que quería ser astronauta y yo de verdad me la creía hasta que conocí el dinero y me di cuenta que juega un papel importante, ¿no? En tu caso, César, ¿con qué soñaba ese niño? La verdad es que yo de niño he sido siempre medio friki. Yo estoy en la Pepe Zárate, acá en la primaria, y recuerdo cuando estaba segundo, tercero de primaria, me compraba esos libros de Excel y me devoraba los libros de Excel y me ponía a programar, a hacer tablas y todo de Excel cuando tenía apenas 8 años. Y yo iba en avanzado y seguía, y me gustaba mucho jugar en la computadora también, pero a la vez que jugaba, había un juego de Mario, creo, que era como de mecanografía,
que en la medida que yo vaya escribiendo correctamente las palabras, Mario iba saltando y avanzando en niveles y pasaba las etapas, ¿no? Si yo me demoraba mucho en escribir, también la pantallita me comía y Mario moría, ¿no? Entonces aprendí muy niño a través de la computadora, tipo a tipear, a hacer cosas en Excel y todo. Y siempre he sido muy analista, muy científico en todo. Entonces, para matemáticas, para todo, siempre le encontraba la razón a las cosas, ¿no? Desde tercero de primaria ya hacía, ¿cómo se llamaba esto? Exponenciales, raíces, todo. Felizmente la educación que recibí en la Pepe Zárate, muy buena. Y siempre, de alguna manera, si soñaba algo como que a 40, 50 años, no lo veía, pero sí sabía que era una persona muy metódica, muy científica, que ese rigor me ha llevado en la vida a también tener mucha determinación a hacer las cosas que ya luego poco a poco he ido logrando, ¿no? Cuando hablas de tu infancia, hablas de tu colegio, siempre hablas de tu colegio y el líder de tu colegio es un personaje coyuntural aquí en Huancayo, ¿no? Es Pepe Zárate. ¿Lo has conocido cuando eras niño? Yo tengo una gran tarea en la que tengo que trabajar, que es mi memoria. Hay muchas cosas de que de pequeño que me dicen que han pasado, la verdad no tengo la capacidad de recordarlo ahora. Probablemente lo he conocido, ha sido muy amigo de mi abuelo, amigo de la familia. Gracias a esa visión que él tenía sobre la educación integral, no solamente en los números, sino también en las artes, la música y demás, es que ingresé a la Pepe Zárate y yo creo que fue la mejor educación que he tenido en todos los colegios en los que he estado. Pero personalmente, que yo haya tenido una relación con él, de haberlo conocido, conversado y todo, no llegué a construir. Pero una relación de admiración existe, lo admiras. Incluso sin conocerlo, porque creo que una persona que luego logró establecer un colegio bajo esa visión y tener una serie de personas que salieron allí con esa visión humanista de la educación, me parece que sí es algo de admirar. Usualmente cuando un niño es el típico niño nerd o friki que devora libros y que hace programación de pequeño, no tiene el otro lado que es socialmente valorado, que es tal vez el lado deportivo o los juegos, videojuegos, televisión. ¿Cómo eras en esa parte cuando niño? Más bien al contrario, o sea, ese es normalmente el paradigma que hay. Pero justamente la visión que yo tuve en el colegio era que todas las mañanas estudiaba de 7 o de 8 a 1 de la tarde, todo lo que era matemática, comunicaciones, inglés, lo típico. Y luego iba a almorzar a casa y regresaba. Y todas las tardes, de 2 a 6 de la tarde más o menos, era para hacer artes, todas las artes. Yo hacía dibujo y pintura, hacía música, aprendí a tocar. En ese momento en la primaria aprendí a tocar la flauta dulce, el piano, un poco de guitarra. Después aprendí a tocar varios otros más instrumentos. También hice teatro, hice deportes. Entonces eso me formó no solamente la parte dura de los hard skills, sino también la otra parte de los soft skills. Entonces aprendí a bailar desde chibolo, o sea, a diferencia, por ejemplo, de otras personas que quizás son como los típicos ratones de biblioteca en la uni, que son muy buenos para las ingenierías y todo lo demás, pero a ver, mándalos a bailar, mándalos a hacer una exposición, mándalos a ciertas cosas, como que no han desarrollado tanto eso, ¿no? Siempre has sido divertido tú. En general sí, ha sido un mate de risa. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, ya en Lima, en un colegio, para las actuaciones del Día de la Madre y del Padre, había esta canción de los gorilas y decía, y como los gorilas, Yo me acuerdo que me disfracé de gorila, me tocó hacer de gorila, y ese día, frente a todos los madres, padres que había ahí en el colegio, hicimos chongo, incluso, o sea, estaba con el disfraz puesto y encima tenía como un short, ¿no? Y el short del disfraz me lo bajé así, todo como mostrando, todo, pero con todo el disfraz, ¿no? Fue un mate de risa. La verdad es que siempre me ha gustado también disfrutar de la vida, ¿no? ¿Toda tu infancia en el mismo cole? No. Yo estuve hasta cuarto de primaria nada más en la Pepe Zárate. Después ya me fui a Lima. En Lima terminé el colegio, la primaria en el Salesiano y la secundaria ya lo hice en un colegio por mi casa en Surco. A nivel economía, ¿no has nacido en un ámbito de pobreza? ¿No has atravesado la pobreza como tal? Yo quiero creerme que siempre he sido privilegiado, a pesar de que mi familia en general nunca ha venido del privilegio. En el sentido de que mi abuelo, cuando ya quizás hablemos más a detalle del negocio, mi abuelo casi creció huérfano, ¿no? Él creció literalmente de la nada. Y ya cuando fue joven conoció a mi abuela, con quien iniciaron el negocio después de la cafetería y demás, pero nunca tuvieron nada y siempre en lo poquito que tuvieron supieron compartir también. Y mi papá también creció bajo esa misma óptica. Mi mamá, en su familia también, la familia de mi mamá, la materna, no es que tuvieron muchas cosas, pero
al habernos dado siempre la mejor educación que pudieron, creo que eso a mí me hizo ser parte de un grupo muy privilegiado. No solamente en el colegio, sino después en la universidad, en ESAN. O sea, solamente el 5% de los jóvenes ingresan a la universidad siquiera, ¿no? Y ya de ese 5% está en una universidad privada y en la mejor de negocios, imagínate el nivel de privilegio que por cierto es carísimo. Sí, pero pero es que son sacrificios. O sea, mi madre y mi padre tuvieron que sacrificarse mucho para tener la educación que nosotros llegamos a tener. Mi hermano terminó en la Católica, por ejemplo, también una muy buena universidad, la mejor del Perú, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que esos sacrificios hicieron de que nosotros tuviéramos acceso a esos lugares privilegiados, a pesar de que no nacimos en abundancia, no nacimos como que en cuna de oro, ¿no? Pero fue la visión de mis padres justamente de que a través de la educación podamos acceder a mejores cosas. Quiero hablar de tu vida universitaria, César. Me contaste que antes de ingresar a ESAN, a Economía, has estado en otras 2 universidades y que la economía no es tanto algo con lo que soñabas de niño, sino algo que más bien fue respuesta de, pucha, ¿qué hago? ¿Tengo que estudiar algo? ¿Quiero estar cerca de mi familia? Ok, ESAN, Economía. Sí, yo ingresé cuando estaba en quinto secundaria. Para quinto secundaria me cambié a la Trilce. Yo ingresé a la Trilce Marzano y como este tipo de colegios que son preuniversitarios, como que siempre había controles de entrada y de salida, matemática, lenguaje y demás. A las semanas de que yo daba esos controles, que sacaba 20 en todos, se dieron cuenta de que me mandaron para las elecciones de todas las elecciones de los Trilces. Se supone que ahí en esas elecciones son los típicos que salen en primer puesto, cómputo general, San Marcos, UNI, Católica, ¿no? Yo ingresé a Quinto Católica. En Quinto Católica me preparaban para ingresar a la Católica. En el grupo de la selección, cuando hacíamos los domingos, hacíamos los simulacros de los exámenes de admisión, también quedaba primer puesto en todos los simulacros. ¿Verdad? He sido bastante chancón en mi vida del colegio. Y terminé ingresando a la Cato. Ingresé a Ingeniería Mecatrónica. No ingresé en el primer puesto, fui el primero de mi promoción de ese momento, puesto 23, 25, no recuerdo. Pero ingresé a la Católica. Estuve ahí durante un ciclo. En ese momento a mí me gustaba todo el tema. Yo he pasado por todas las etapas y en ese momento me gustaba mucho graffiti. Paraba grafiteando en distintos lugares, paredes y todo. Y quería estudiar artes. Así que pasé de Ingeniería Mecatrónica, que estuve un ciclo, y iba a entrar a Bellas Artes. Por distintas razones no llegué a ingresar a Bellas Artes, pero ingresé a la Ricci Arquitectura, porque su pabellón de arquitectura estaba con graffiti 3D, que era justamente el estilo graffiti que yo hacía y todo. Dije, bueno, puede ser interesante. Hasta que me mandaron a hacer mi primera maqueta y entendí que la arquitectura no era para mí. Duré un mes ahí. Y ya fue cuando me salí, tuve problemas en la familia, me fui de la casa, etcétera, y pasó como 8 meses hasta que volviera. Y esa oportunidad de volver fue justamente para poder estudiar en ESAN, ¿no? Conversé con mis viejitos, le dije, mira, yo sé que igual solo no me voy a pagar nunca una universidad, menos una universidad así de cara y tal. Y tenía 2 primos que justo estaban postulando también a la ESAN, y dije, bueno, vamos a postular los 3. 2 de ellos creo que eran Administración y Marketing, y yo a Economía y Negocios. Y ya, yo entré en principio más que nada por los negocios. Pero en tercer, cuarto ciclo, cuando empecé a estudiar la filosofía de la economía, ¿no? La historia de la economía y todo, me apasionó mucho las escuelas económicas, la escuela de pensamiento. En general siempre me ha gustado el pensamiento, ¿no? Medio filósofo soy en ese sentido. Y ya los últimos ciclos más aterrizados sobre los distintos tópicos de lo que es negocios, ¿no? Finanzas, contabilidad, marketing, etcétera, ¿no? Logística, todo. César, tu vida universitaria es una vida poco común, poco convencional. Te lo digo porque he sido universitario, conozco un montón de universitarios, pero eres un universitario que ha estado en todas, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi que has debatido en formato parlamentario británico. Yo también debatí en parlamentario británico. Pero no solo eso, o sea, has estado en debate, que es algo muy relacionado con la discusión, con la oratoria, la dialéctica, pero también has estado al mismo tiempo en comunicaciones, fundaste El Garrapatero. Maña, qué bien, no sé cómo entenderaste eso, pero sí. Entonces, y luego has estado en todo el tema de emprendimiento también en Pacífico, ¿no? Liderando un equipo de emprendimiento. Participaron en un par de concursos, por lo que tengo entendido, con Ingresa.p. Ajá, ganamos.
Desde el ESAN participamos un equipo de 4 y ganamos el concurso de con el proyecto Ingresa.p, el concurso de la Fundación Romero. De Romero. Ajá, para quitarse el sombrero. Ajá, para quitar el sombrero, correcto. Ese era el concurso de innovación. Desde los 19 me relacioné al tema de innovación, de emprendimiento, me gustó mucho. A ver, por partes. He estado metido en todo, como tú dices. Me gusta, como te decía, me gusta el conocimiento, pero me gusta en general conocer de todo. Yo creo que soy un todista de todo un poco. He pasado, mira, por tantas universidades, tantas carreras y tantas áreas también de expertise. Por eso es que ya cuando veo negocios, lo veo de una manera integral. O sea, no la parte de la organización, la parte de las comunicaciones, la parte de las finanzas, todo de manera integral. Y el Garrapatero fue una iniciativa porque también siempre tenía ese bichito político. Y el Garrapatero era una iniciativa estudiantil para poder informar a los jóvenes del ESAN sobre las cosas que se estaban haciendo. En ese momento nosotros estábamos justo terminando de cumplir 50 años como escuela de negocios. Y recuerdo que entrevisté al profesor de historia. El profesor de historia nos hizo toda una reseña de cómo se había creado ESAN, a través de qué gobiernos, ¿no? De que venía de Stanford, de Estados Unidos, que quería poner una filial acá. Dentro del plan que tenía Estados Unidos también de conquistar a Latinoamérica, era a través de la educación. Entonces decía, mira, una universidad top, que ponga una filial ¿dónde tenía que ponerla? En Perú. ¿Dónde vieron? ¿No? Y así se creó ESAN, después se desligó de Stanford, ahora tienen obviamente muy buenos lazos, pero esa educación top fue la que fundó la universidad, ¿no? Bueno, la escuela de negocios en ese momento. Y yo ciertamente siempre he sido muy movido el tema de debate. Fundé el equipo de debate, fui el primer capitán y fundé el equipo de debate ESAN, que era debate bajo el formato parlamentario británico. Competimos en la Católica, en algunos torneos nacionales, el TODI, exacto, de la Católica. Ahí conocí a muy buenos amigos que tengo acá en Huancayo también, que los conocí desde esa época, hace como 10 años. Después fui jurado ya en otros torneos en Chile, ¿no? En Puerto Montt fui 2 veces jurado también en torneos, el torneo más austral del mundo se llamaba. Muy buenos amigos también que hice ahí, de distintas universidades, países. Y siempre me gustó eso, ¿no? Como ves, quizás los números me gustaron y todo, pero la parte de la comunicación, el debate, la dialéctica, también me llamó mucho la atención. Quizás por ese bichito político que siempre he tenido, ¿no? Creo que de tu vida universitaria, la parte que más resalta, al menos para afuera, no sé si ese mismo impacto tiene para adentro en ti, es la parte relacionada con el Hult Prize. Cuando lo lideraste, estabas todavía en la universidad. Sí, a ver, ya estaba casi por terminar la universidad. Fueron probablemente los últimos 2 ciclos. Hult Prize es una iniciativa que nace, la Hult Business School es una escuela de negocios muy reconocida a nivel mundial, que tiene sedes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica, si mal no me equivoco, como en 4 continentes. Y ellos hacen normalmente sus programas de MBA, Master in Business Administration, lo hacen por lo general haciendo pasantías en cada uno de ellos, ¿no? Para que obviamente los empresarios que se forman allí tengan una visión también de todos los continentes y cómo son los usos y costumbres, la cultura y todo lo demás. Entonces, dentro de ese programa hubo un patita que dijo, ¿sabes qué? Mi trabajo de tesis de la maestría del MBA va a ser hacer una fundación que promueva las empresas sociales. El concepto de empresa social es bien interesante porque a mí me jaló bastante la atención, porque no solamente es velar por la rentabilidad de un negocio, que tiene que haberlo, sino por el impacto social y ambiental positivo que tiene que tener también el negocio. Pero no eso como una forma de estrategia de marketing, sino como algo integrado en el modelo de negocio. Cuando eso está integrado en el modelo de negocio, se habla de una empresa social, que tiene esos objetivos, la rentabilidad económica que tiene que haber, porque si no sería una ONG nada más, y es una empresa, pero también el impacto social y ambiental que tiene que tener, ¿no? Entonces, esos dos juntos hacía de que Hult Prize era un formato en el cual competían los universitarios desde las etapas de las universidades, en cada universidad en el mundo, más de como 1000 universidades me parece en el mundo, en más de 100 países, y luego pasaban a distintas etapas. Y la etapa final era de todos los miles de equipos que han participado durante las distintas etapas, llegaban los 6 mejores equipos de todo el mundo a Naciones Unidas, ¿no? A la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Yo tuve ese privilegio de dirigir Hult Prize en mi universidad, en ESAN. Al primer año que llegó, éramos creo que 3, 4 universidades. Al siguiente año, como
felizmente vieron mi chamba, vieron que la hice bien y un equipo llegó a ir a San Francisco, me acuerdo, a la semifinal que había en San Francisco en ese momento. Ayudé a que ese equipo vaya, gane y vaya y demás. Me designaron como jefe de todas las universidades y nos expandimos a alrededor de 10, un poco más de 10 universidades. Después hicimos una buena chamba, llegamos a algunas finales regionales y ya me dieron la encargatura de ser director nacional. Durante ese tiempo pasaron 2-3 años en el cual me involucré muchísimo en el tema de emprendimiento social. Tuve la oportunidad de viajar justamente a Londres, donde se hizo en la misma escuela, en la Holt Business School, que tienen la sede allá, que es en un castillo hermoso, donde también me dijeron que ahí se han grabado algunas escenas de Harry Potter. Bueno, Es muy bonito el castillo de Ashrid, así se llama, Ashrid Castle. Después, allí normalmente se hace una aceleradora de unas 6 semanas donde van alrededor de los 30, 40 mejores equipos que ya pasaron por todas las etapas universitarias y semifinales. Y después los 6 mejores de estas aceleradoras que se van a Naciones Unidas. También tuve la oportunidad de ir a la sede de Naciones Unidas, al ECOSOC, que es el Comité Económico y Social de la sede principal de Naciones Unidas ahí en Nueva York. Y vimos a los 6 mejores equipos participar, la mayoría de ellos eran asiáticos, por más que estudiaban en universidades de Reino Unido, casi todos eran asiáticos, ¿no? Filipinas, China, no sé, Indonesia, Malasia, había mucha influencia asiática en los top de los top, ¿no? Y tuve esa oportunidad de participar en todo eso y evidentemente todas esas experiencias a mí me volaron la cabeza 360 grados para luego saber qué es lo que se tiene que hacer en términos de negocios o cómo innovar en muchas otras cosas, ¿no? Y César, ¿es solo la influencia del Holt como tal, del Holt Prize? ¿O también crees que hay una fuerte influencia de haber conocido tantos países? Has estado en Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, México, Inglaterra. Me contaste hace rato que también en El Salvador. ¿Cómo impacta el conocer tantos países en tu vida como profesional? Yo creo que te abre mucho la mente y te vuelve una persona mucho más tolerante, ¿sabes? Porque cada cultura tiene sus particularidades. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, tú te vas a Chile y en Chile lo que el peruano siempre reclama en cualquier lugar al que va es su comida, ¿no? Pero yo en Chile he comido rico. O sea, más allá de la comida peruana netamente, en restaurantes peruanos, hay restaurantes chilenos a los que he ido, me he pedido un menú, tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Tiene otro nombre los menús y me he pedido un menú bien, muy rico. O sea, habrá comidas que quizás no es tan buena, ¿no? Pero lo mismo, iba a otros países y entendía, por ejemplo, a mí, por ejemplo, de Chile me sorprendió bastante que yo estaba en Puerto Montt y Puerto Montt es una ciudad, no es la capital, no es la ciudad más importante, ni la segunda ni la tercera más importante del país de Chile. Sin embargo, al ser una ciudad que no fuera tan importante, yo caminaba por sus calles y pasaba y por la acera se prendían automáticamente luces. Sus luces que tenía de las calles, luces automáticas. Yo ingresaba a un mall y el mall solito tenía las puertas corredizas automatizadas. Y decía, oye, pero en ese momento, que sería 2012 creo, ni en Lima encontraba en ningún mall sus puertas automatizadas. Después ya 2016, 17, 18 empecé a ver en distintos lados. Pero imagínate, Chile en ese momento, en Puerto Montt, una ciudad que no era la más importante, ni económica, políticamente hablando, etcétera, tenía ese tipo de tecnologías como nosotros, siendo un país vecino, no lo teníamos, ¿no? Y no te estoy hablando pues, de lo que vi en Londres, lo que vi en Nueva York, o sea, te estoy hablando de lo que he encontrado en Puerto Montt, en Chile, ¿no? O sea, en país vecino. Entonces, ese tipo de cosas te hace empezar a ver otra perspectiva también. Incluso el tema del transporte, me parece a mí muy, muy interesante. Estados Unidos como tiene una visión muy ambivalente quizás de las cosas, o muy hacia lo privado, que es por ejemplo estados como Texas o estados como Florida, o mucho a los servicios públicos, como por ejemplo es Nueva York o Washington DC, ¿no? Entonces, tú te das cuenta abismalmente, en Nueva York tú puedes ir de cualquier lugar a cualquier lugar, máximo 4 o 5 cuadras de diferencia, a través de su sistema de trenes que tiene, de subway, ¿no? Y lo mismo en Washington DC. Pero donde estés en Miami, donde estés en Texas, en cualquier parte, y no tienes carro particular, no llegas a ningún lado. O pagas Uber, que es carísimo, o te alquilas un auto particular, lo que fuese.
En cambio, porque son visiones distintas, ¿no? Sobre la vida en general, sobre las cosas. Entonces, también obviamente el sistema de trenes más avanzado que he visto ha sido el de Londres, ¿no? Toda la ciudad está completamente conectada y todo eso. Cuando tú ves eso y regresas a Lima o vienes a Huancayo, tú dices, oye, en Huancayo somos una economía importante del país. ¿Cómo es posible que acá no tengamos ni siquiera una vía expresa? ¿Cómo es posible que acá no tengamos ni siquiera un desarrollo inmobiliario de edificios de 30, 40, 50 pisos? Arequipa ya los tiene. Arequipa tiene su centro empresarial, ahorita no sé exacto la cantidad de pisos, pero tiene un hotel muy bueno en su mismo centro en donde tiene su torre empresarial, y esa torre debe tener tranquilamente sus 30, 40 pisos. ¿Por qué si Arequipa lo tiene, Huancayo no lo tiene, ¿no? O sea, ¿cómo también Trujillo puede tenerlo? Porque estamos hablando de ciudades que después de Lima son de alguna manera las más importantes, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, que está muy descentralizado en Colombia, por ejemplo, tiene desarrollos por regiones muy avanzados, casi homogéneos, ¿cómo Perú no? Si somos países vecinos, ¿cómo la tecnología que vive en Chile no hay acá en Perú, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es donde tú entiendes que hay, uno, carencias que lo tiene que resolver ya el sector público, pero dos, que hay oportunidades de negocio. O sea, en realidad mi visión, mi cerebro siempre piensa en términos de sector público y sector privado. Y en el sector privado hay oportunidades de negocio con productos que ya existen en otros lados y no es tan complicado simplemente decir, ¿sabes qué? Hay que traerlos acá. Entonces, y obviamente a nivel de servicios públicos, porque eso es calidad de vida para la gente en general. Siempre hay cositas que uno va aprendiendo y obviamente visitar y haber conocido los países me permite entender también las diferencias que hay y esas oportunidades de mejora que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿no? Es muy usual, César, que los universitarios destacados, porque evidentemente fuiste un universitario destacado, sin perjuicio de la universidad que sea, ¿no? Porque tengo amigos de universidades como Católica, como U de Lima, que han hecho intercambios culturales, que me cuentan historias de cuando estuve en Wall Street, cuando estuve en Silicon Valley, cuando estuve en Europa, en una firma de abogados tal, y un montón de experiencias a nivel universitario, no solo a nivel viaje, sino también a nivel conocimiento, ¿no? Pude aprender de tal persona, conocí a tal persona, gran actor, gran pensador, etc. Y también el destacar a nivel concursos, como gané el concurso tal, gané el premio tal. En la vida universitaria hay personas que destacan, como tú. Tú eres uno de los seres humanos que destacó en su vida universitaria, pero es bastante común en las personas que destacan en su vida universitaria, que cuando se acaba la universidad, se acaba esa parte de su vida, ¿no? Yo lo he visto pasar un montón de veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, ese César universitario que estaba viajando por países, que estaba ganando concursos, teniendo iniciativas, seguramente era un César soñador que se visualizaba como alguien que estaba impactando en el mundo real y que seguramente lo hacía, pero que creía que eso iba a seguir solo subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Era así tu perspectiva o más bien entendías que era una etapa la universidad y que luego tendrías que afrontarte con otro tipo de realidad cuando egreses? ¿Cómo se dio eso? ¿Los sueños siguen siendo los mismos también? ¿Se han transformado? Yo creo que a veces uno... A ver, hace un rato hemos repasado un poquito de mi propia vida universitaria, pasé por 3 universidades, entonces tampoco es que uno, ni bien sale del colegio, sabe exactamente lo que va a hacer, a lo que se va a dedicar. No sabe ni su profesión y probablemente no está ni siquiera emocionalmente maduro para emprender muchas decisiones en su vida en distintos ámbitos, personal, profesional, laboral, no sé, de pareja o lo que fuese, familiar. Entonces, creo que cuando uno está en esa etapa de la universidad, tampoco ni siquiera se termina dando cuenta de eso cómo le sirve en la etapa laboral. O qué realmente en los trabajos, qué tanto influye, qué tan bien lo has hecho en la universidad, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, técnicamente el 90% de lo que estoy en la universidad no lo estoy aplicando en el trabajo o en los trabajos que he tenido. Lo que sí, la universidad me ha formado para tener disciplina, para tener rigor científico, para tener ciertas cosas que son más de habilidades blandas que realmente de las partes técnicas que uno emplea en sus distintos trabajos, ¿no? Por lo menos en mi caso es así, y lo que he visto con varios amigos es que también es así. La mayoría de mis amigos han terminado en banca, ¿no? O sea, en esa economía casi todos se metían a banca.
Yo he sido también más bien la oveja negra de eso. Mi tesis incluso no era sobre las líneas naturales que todas las tesis hacían en ESAN. Cuando te comentaba al comienzo, cuando estábamos de camino para acá, te hablaba de escuelas de la economía. Mi tesis fue sobre economía conductual, una escuela que nadie en ese momento, había una sola tesis, que era un amigo además que era de Tierra y Libertad, era bien de izquierda, pero fuera de él, mi tesis era la segunda que hablaba sobre economía conductual. Todas las demás eran sobre modelos econométricos con economía clásica o neoclásica y demás. Pero era como si estuviera casi prohibido, ¿no? Y yo me enfrenté de alguna manera con mi propuesta de tesis a todo eso de lo que los asesores de tesis, ni siquiera sabían qué asesor de tesis ponerme, porque no había nadie que conozca economía conductual en los profes que había en ese momento en ESAN. Y terminaron un muy buen asesor de tesis que tuve, pero era, si mal no me equivoco, era historiador o sociólogo. Entonces, mi tesis estaba más cerca de ser orientada por un sociólogo que por un economista propiamente dicho. O sea, imagínate ese nivel de fuera de caja que era mi tesis en ese momento para la universidad, ¿no? Claro. César, los sueños han cambiado. ¿Era soñador el César universitario? Yo creo que no. Me estás haciendo esas preguntas un par de veces y me pongo a pensar a nivel de sueños y no sé, no, a veces creo que yo soy mucho más, he aprendido a ser mucho más pragmático y más tener el sentido de responsabilidad que el sentido de soñar, ¿sabes? Okay. Yo aprendí desde muy pequeño y eso te decía que a veces tengo pocos recuerdos, pero un recuerdo muy claro que yo tengo, que un día yo estudiaba en las mañanas y en las tardes acá, como te decía en la Pepe Zárate, un día en la mañana mi papá nos recogía del colegio, fuimos a la casa a almorzar, cuando terminamos de almorzar, por alguna razón X, no sé por qué, no quería ir al colegio, no quería volver. No sé si no me gustaba el curso que venía en la tarde, no lo sé. Le dije a mi papá, papá, no me siento bien del estómago, no quiero ir al colegio y tal. Me quedó clarísimo como el agua que mi viejo me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú aunque tengas las tripas afuera, te vas al colegio. Y no por ser malo ni duro, ¿no? Pero papá además ha sido militar, entonces es bien estricto en muchas cosas. Pero sino porque de ahí yo aprendí el sentido de responsabilidad. Y el sentido de responsabilidad cuando tenía 7, 8, 9 años, fue lo que empezó a marcar mi pauta hacia adelante. Entonces, cuando tú me hablas de soñar, o sea, yo más que pensar en soñar, yo pienso en el deber. ¿Y qué es lo que me toca hacer por el deber? ¿Me entiendes? Entonces, un deber social como ser humano. También un deber personal conmigo, con mi familia, con Dios, con la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, para mí marca mucho más qué es lo que tengo que hacer que qué es lo que deseo hacer. Yo creo muchísimo en la libertad, pero creo más que va la responsabilidad de la mano antes que mis deseos de lo que yo quisiera hacer. Y ese deber que tú dices que guía en gran parte de tu vida, motiva a César a meterse en política. Militaste con Julio Guzmán. Sí, de hecho, cuando reflexioné antes, o sea, ya cuando tenía mis 20 y tantos y reflexioné por qué me había metido a política, entendí que básicamente era por injusticia. Yo tuve muchos episodios en el colegio. Felizmente, como fui el número 1 en el colegio, tocaba guitarra en los recreos, ¿no? Era medio engreído de los directores del colegio porque era muy buen alumno. Como que a mí no me hicieron bullying, pero yo sí vi que le hacían bullying a muchos amigos míos, el amigo gordito del salón o yo tenía unos amigos que siempre a la hora del recreo jugaban guacha panado, ¿no? Se sacaban la pelota, le hacían guacha a alguien, al que le hacían guacha le sacaban. Entonces, esas cosas a mí nunca me gustaron. Y yo recuerdo varios episodios cuando estaba ya en la secundaria de de haberme rebelado contra ciertos profesores, haberlos mandado a la dirección y que el director los haya votado como profesores, tutores y demás. Incluso algún alumno que también era bully. ¿Por qué? Había un profesor que le gustaba en ese momento corregir, hacía reglazos, ¿no? Entonces me decía, ¿cuánto de matemática? Algún tema de ciencias era. ¿Cuánto sale esta multiplicación? ¿Cuánto sale esto? Tal, tal. Y yo a propósito me equivoqué para que el profesor a los que se equivocaban los corregía. Cuando tocaba la hora de decirme que me va a corregir, le digo, ni mi viejo me toca, tú me vas a estar tocando, que tú eres un malcriado, porque incluso le hablé alguna grosería, ¿no? Que tú eres un malcriado, que no sé qué, vamos a dirección, vamos a dirección. Y en la dirección le dije, mira, al director le dije, este profesor a este alumno, a este alumno, a este alumno siempre los corrige de esa manera, siempre hace esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Esa es la calidad de enseñanza que tú quieres acá? Y el director se quedaba así como, averigua, pregunta, que bajen los otros alumnos. Preguntaban los alumnos, efectivamente el profesor corregía así, así, así. Y al final terminaron votando. A otro chico también que le quitaba la comida a los otros en la hora del refrigerio, agarré y simplemente un día que le quitó la comida a uno, incluso al gordito del salón, le quitó su comida
el bully, ¿no? Y ese bully a mí me tenía respeto, ¿por qué? Porque yo le enseñaba matemática todas las tardes, que su viejita me decía que le enseñara para que pase los cursos y todo. O sea, a mí me tenía respeto. Yo agarré y le quité la comida que le había quitado al otro pata. Y ahora me dijo, ¿tú qué te metes? Que no sé qué cosa. Me empujó así. Y como quiso pelear conmigo. Y él tenía brackets. Entonces él agarró, me quiso meter un puñete. Yo retrocedí, le metió un puñete en los brackets y le renté toda la boca. Y nos fuimos a dirección y todo. Y como sabe, el director conocía quién era él y quién era yo. Al final, al patita le terminaban poniendo matrícula condicional y el próximo año ya no se matriculó y se cambió a otro colegio, ¿no? Entonces, esos episodios en mi vida luego me hicieron reflexionar que a mí siempre me han jodido las injusticias. Entonces, cuando yo he visto cosas así, nunca he podido quedarme callado. Ese es mi gran defecto. Yo no puedo... donde hay algún conflicto que a mí me enerva o me genera algo, me meto. Y eso yo creo que es algo que también con el tiempo he tenido que saber moderar, porque no todas las luchas ni las voy a ganar ni son mías. Entonces ahí he tenido que ponerle bastante pausa. Pero a raíz de eso fue que yo entendí que empecé a tener ese bichito por la política, ¿no? Entender que hay muchas injusticias que hay que cambiar. ¿Y ese afán por la política sigue latente? Sí, completamente. Yo creo que cuando uno tiene ese bicho y es un animal político, puede estar eventualmente en los negocios o lo que sea, pero va a salir tarde o temprano, ¿no? De acuerdo. Me hablaste ya un par de veces acerca de la trascendencia. ¿Tú crees que la forma de trascender es hacerse memorable en la sociedad, en un grupo, el impacto que tú tienes en tu vida, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, sabes, justo yo te comentaba, creo mucho en la... Esto para mí está relacionado a la cosmovisión andina. En nuestra cosmovisión andina, las personas tenemos dos vidas. Una primera vida que es la que nosotros vivimos acá, terrenal, pero luego cuando morimos en nuestra manifestación de vida física, comienza nuestra segunda vida que dura tanto como la gente nos recuerde, ¿no? Y ese sentido de que dure tanto como la gente nos recuerde significa para mí esa trascendencia. Si tú en tu vida no has hecho nada en realidad, probablemente te va a recordar tu padre, tu madre, tus hermanos y los familiares más cercanos. Pero en la medida que uno va dejando huella en la sociedad y va haciendo más cosas por distintos grupos de la sociedad, es que donde tú mueres va a ser más memorable, no el hecho de tu muerte, sino el recuerdo de tu vida, ¿no? Esa persona mira lo que hizo, como a veces se habla de algunos presidentes que hicieron ciertas cosas, otras cosas. También tengo claro que uno nunca le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Todas las figuras... Hay desde las menos cuestionables hasta las más cuestionables, pero todas tienen cuestionamientos. No hay ahorita nadie, mira, hasta Mahatma Gandhi tiene cuestionamientos, hasta María Teresa de Calcuta tiene cuestionamientos. Las personas más influyentes en la historia de la humanidad han tenido sus cuestionamientos. Entonces, yo no me preocupo tanto por los cuestionamientos que vaya a tener, sino por el impacto que vaya a generar con mucha gente que sí me vaya a recordar bien, ¿no? ¿Por qué va a recordar la sociedad a César Loredo? Yo creo que por ayudarlos a lograr muchas cosas, ¿sabes? Eso, si bien es cierto, desde muy pequeño también he sufrido el tema de que como era académicamente el primero, el segundo del colegio siempre y todo, mucha gente siempre ha ahondado en que yo tengo un ego muy alto, ¿no? Y es cierto, o sea, creo que no está mal reconocer el ego que uno tiene, que también hay que tener ego para poder avanzar en la vida y sacar muchas cosas adelante, porque cuando uno se infravalora, más bien tiene esos síndromes del impostor donde piensas que no te mereces nada de lo que te está pasando cuando realmente sí hace las cosas. Entonces yo creo que alimento mi ego justamente a través de la satisfacción que siento de ayudar a la gente. Desde muy pequeño me he acostumbrado siempre a ayudar a la gente, sea porque un amigo me pidió un consejo porque terminó con su ex y he podido salvarlo de quizás algún momento de depresión, o sea porque literalmente, materialmente he ayudado a empresarios, a mucha gente a lograr cosas y a tener saltos cuantitativos, ¿no? Y eso es lo que a mí me llena, me satisface. Y yo creo que eso, en la medida que yo vaya ayudando a más gente en mi camino y impactando en la vida de muchas más personas, cuando tú hablabas de Holt Price, por ejemplo, en esos jóvenes que estaban, yo ya estaba casi en el último ciclo, pero los chicos que estaban en tercero, cuarto, quinto ciclo, que se fueron a San Francisco, eran chicos que uno puede pensar, no, es todo el mundo ha vivido todo. No, o sea, eran chicos que no habían salido ni siquiera de Perú nunca. Y su primer viaje fue a San Francisco, a Estados Unidos. Entonces, la forma en cómo les cambió la vida a ellos fue muy grande. No gracias a mí necesariamente o enteramente, pero fui parte de ese proceso. Y también así he sido parte de procesos de cambios de vidas de distintas personas. Y eso es para mí lo que de alguna manera siento que me llena de satisfacción y que va en ese camino a la trascendencia que quiero buscar. Genial. César, actualmente eres parte del liderazgo de Loredos
ya te has convertido en un adulto, ya no eres solo un espectador del negocio de tu padre, eres la tercera generación de Loredos. Loredos, para quienes lleguen a vernos desde otro país o otra ciudad, es un negocio local en Huancayo que tiene bastante reputación en la región. ¿No? Todos conocen la pastelería, la panadería Loredos, es un lugar donde suelen tomar lunch en Huancayo y es también por el recorrido que ha tenido, ¿no? Tiene bastantes años, ¿cuántos? 55 años. 55 años en el mercado. Eres la tercera generación. Ya hace rato comentábamos el estigma de la tercera generación, nos comentará sobre eso, pero este negocio es importante para ti por eminentemente temas emocionales o también porque realmente consideras el potencial económico y empresarial que tiene. Mira, por las dos cosas, pero comencemos por lo emocional. Yo te decía, mi abuelo creció huérfano, ¿no? Su padre, que era un argentino, don Augusto Loredo Vega, era un argentino tucumano que llegó por alguna razón hasta Perú, de Chile, pasó por Chile, luego a Perú, Perú llegó a Huancayo y conoció a mi bisabuela. De mi bisabuela la verdad no tengo mayor información, pero lo que conozco de mi bisabuelo es que él era, cuando mis abuelitos tenían 4 o 5 años, lo mataron y se quedaron huérfanos totalmente. Entonces mi abuelo creció en la calle, mi abuelo creció como pirañita entre Lima, Huancayo, etc. Hay muchas anécdotas al respecto, pero cuando mi abuelo ya crece, a sus 14, 16, 17, es que él era ayudante de panadería, aprende el oficio de la panadería para salir adelante. Y ahí es donde conoce a mi abuelita. Y se empiezan a juntar, empiezan a hacer familia, empiezan a tener hijos. Al comienzo eran comerciantes de lo que podían, vendían tuna, vendían frutas, vendían ropita que a veces traían de Lima alguna ropita y esa la vendían en la calle, así como tú ves en la Real, como a veces ponen sus plásticos y ponen su ropita, tal cual así comenzaron. En un momento hicieron algo más de capital y se empezaron a dedicar más al tema de los panes, ¿no? Empezaron a vender el pan, el famoso pan de Sayán, que en ese momento mi abuelito lo vendía hace muchas décadas, que ya no lo vendemos. Y también creó otro de los panes después, que es el pan emblemático de la cafetería, que es el pan chanchito, ¿no? Es el pan emblemático. El 80-90% de nuestras ventas de panes es básicamente pan chanchito. Pero mi abuelo crece y entonces empieza ya a tener como un carrito, como un triciclo repartidor de panes. Y con su triciclo repartidor de panes le empieza a ir bien, le gusta a la gente y demás, hasta que abren su primer local, que estaba también en Loreto, pero como 2 cuadras de donde estamos ahorita. Abre un pequeño local donde solamente tenía un espacio más pequeño que este espacio que tenemos acá, que este cubículo, y donde lo que hacía era solamente dar butifarra, pan con jamón y empanada de carne. Butifarra, empanada de carne, butifarra, empanada de carne. Y a punta de butifarra y empanada de carne empezó a hacer un montón de capital, con el cual nos mudamos ya al otro local que lo tenemos hace más de 30 años, casi con 40 años. Ese local en Loreto 632 es el que luego poco a poco se fue consolidando, ¿no? Y ahí es donde ya yo he visto básicamente a mis abuelos también crecer y todo. Cuando yo ya me fui a Lima y todo, básicamente los recuerdos que yo tengo es de ese local, ¿no? Y mi padre también hace como unos más de 10 años se regresó acá a Huancayo, ¿no? Vino antes que yo venga para acá, a raíz también de que se separó con mi mamá y se empezó a dedicar más a los negocios de mis abuelos, ¿no? Empezó a ayudarles bastante en la parte de la producción, los panetones, los turrones, aprendió todos los secretos, las técnicas de mi abuelo y todo lo demás, y poco a poco se empezó a hacer cargo. Ya yo vengo hace un par de años, porque bueno, mi abuelo ya había fallecido, mi abuela estaba ya bastante mal de salud también, y a los mes y medio, 2 meses de lo que yo vengo es que fallece también mi abuela. Pero hay siempre ese recuerdo y ese legado de ellos, porque mis abuelos, mira, ni siquiera terminaron, mi abuela no llegó ni a terminar la primaria, ninguno de mis abuelos llegó a terminar el colegio, pero mi abuela cuando se fue de acá, se fue sabiendo contar exactamente todos los centavos de lo que había en la contabilidad del negocio. Entonces la capacidad de aprendizaje que tuvieron de manera autónoma o en el camino por la experiencia fue increíble, ¿no? Y mi abuelo siempre fue una persona muy dadivosa, por lo mismo que él creció en la calle, por así decirlo. En los últimos años de vida él siempre se iba al mercado modelo y se encontraba algún canillita o alguien le decía, vamos Cholito, te invito a una comida, y se le invitaba un caldo, le invitaba un arroz con pollo, lo que había en el mercado modelo, ¿no? Entonces mi abuelo siempre tuvo esa opción de dar bastante a la gente que menos tenía porque él creció de esa manera, y mi abuela también tuvo esa capacidad de ser muy ordenada con el negocio.
Eso es dentro de todas las limitaciones, como te digo, que no llegaron ni a terminar el colegio, pero dejaron bastante para la familia, ¿no? Y mi papá está continuando ese legado. Mis abuelos no terminaron el colegio. Mi papá terminó el colegio, pero se dedicó a la vida militar, nunca hizo universidad. Y yo, por así decirlo, soy la primera generación que me he formado en negocios. Entonces yo creo que cuando tú me hablas de la maldición de la tercera generación, tengo esa ventaja indebida y que recién somos la primera generación en negocios, ¿no? Entonces hay muchas cosas que puedo mejorar. Esa ventaja me hace mucho ruido por lo siguiente. Quiero ser honesto contigo. Creo que es el momento, y tal vez ya lo fue hace algunos años, de que tomes el liderazgo absoluto del negocio familiar. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Hay una resistencia por parte de tu padre de no dar el liderazgo? ¿O tú quieres respetar que él cumpla con lo que tiene que cumplir en el negocio? ¿O ya lo estás haciendo activamente? Sí, ahí hay varias cosas. Uno, no es que mi papá no se atornilla en ningún negocio. Dos, es que sí lo hemos conversado y es una transición que se tiene que hacer. Y tres, es que en la medida de esa transición yo he empezado a tomar más decisiones también en negocio. De hecho, a comienzos de este año fue que obviamente todas las decisiones de negocio también tienen sus aciertos y sus errores, ¿no? Como todo negocio, y se va midiendo. Y un gran acierto creo que tuvimos, a iniciativa mía, es justamente la ampliación del nuevo salón que tuvimos. Y ese nuevo salón que lo hemos ampliado ahora a comienzos de año. Hacia el fondo. Exacto, hacia el fondo. Tiene una visión que mantiene lo tradicional de la cafetería, que es que sea hogareño, que sea cálido, que sea como para que tú vayas en pijama y nadie te diga nada, porque literalmente tenemos gente que va en pijama, tenemos gente que sale su pichanga a las 9 de la noche o 8 de la noche y se va a tomar su lonche en sandalias, así. Eso es la diferencia que nosotros tenemos con un Starbucks, ¿no? O sea, nosotros somos un ambiente muy hogareño, muy cálido, donde nadie te va a juzgar por nada. Nosotros vendemos leche de vaca, hace más de 50 años que lo seguimos vendiendo. La gente viene, se pide un vaso de leche de vaca, se pide su pan chanchito, empieza a remojar su pan mientras se va comiendo su leche. Y es eso la esencia de Loredos, ¿no? No es como tú no vas a ir a un Starbucks, oye, que vas a estar remojando tu pan, ¿me entiendes? En cambio nosotros somos así de cercanos a la gente. Y esa esencia, manteniendo esa esencia, pero modernizándolo, poniendo nuestros tiempos, es lo que hay en la ampliación que hemos hecho del salón, ¿no? Que tiene una zona selfie, donde además tenemos cosas vintage, tenemos una radio que es de 1960 más o menos, tenemos un teléfono que es de 1920, más de 100 años de antigüedad, tenemos algunas cosas así de antiquería muy interesantes, que es para la zona selfie, y que obviamente cuando vienen nuestros comensales, nuestros clientes, a veces vienen la cuarta, quinta generación, ¿no? Vienen señores que están trayendo a sus hijos y que dicen, a mí me traía mi padre, me traía mi abuelo. Entonces van a esa zona selfie, ven el logo de Loredos, ven la silla que nosotros tenemos, una silla de madera muy bonita que la hemos restaurado, y dicen, oye, una señora de 80 años dice, oye, tómame una foto acá, ¿no? A su hijo, a su nieto le dice, tómame una foto, y se sienta la señora. Y se sienta con su telefonito en 1920. Y esos recuerdos, eso es lo que nosotros en la cafetería queremos seguir transmitiendo, ¿no? Yo he escuchado muchas historias. Tengo un amigo que vino también a la ampliación del local y que me dijo muy emocionado, me dijo, César, no tienes idea de lo que esto significa para mí, porque mis padres se conocieron en tu cafetería. Y mis padres tenían una mesa. La mesa de allá, esa era su mesa donde siempre se sentaban y ahí tenían sus primeras citas. Se conocieron, se enamoraron, después se casaron. Entonces yo siempre he crecido con los recuerdos de eso, lo que significa para mis padres el amor en tu cafetería, ¿no? Wow. Y eso es finalmente lo que nosotros transmitimos, ¿no? Más que vender, transmitimos. Nosotros transmitimos emociones, recuerdos. Hay muchas historias que hay en la cafetería. Gente que viene literalmente a escuchar. Nosotros pasamos tangos, boleros, sobre todo, porque mi abuelo escuchaba todo el día boleros y tangos. Y mi abuelo lo ponía en el local, porque además pienso yo que esa era una forma de recordar al padre que nunca conoció prácticamente, ¿no? Un padre argentino. Entonces cada vez que escuchaba boleros, que escuchaba a Gardel, recordaba a su padre, ¿no? Entonces nosotros mantenemos ese legado de escuchar boleros, escuchar tangos, escuchar la música del recuerdo, y mucha gente viene solamente para escuchar la música porque les hace recordar a sus padres o a sus abuelos que ya no están. Entonces, eso es lo bonito, lo tradicional de mi cafetería. No tanto la parte lucrativa, porque obviamente un negocio tiene que ser rentable, pero yo me enfoco más en las historias, más en eso. Y yo creo que nosotros
si tenemos algún tipo de trascendencia que al final lo decide la gente y no nosotros, es porque generamos esos recuerdos, porque le damos esa posibilidad a la gente que pueda tomar un lonche económico, porque nuestro ticket no es alto, no vamos a un sector AB exclusivamente. Hay mucha gente AB que viene porque esos AB cuando crecieron no eran AB, cuando crecieron en ambientes complicados, en una familia con muchas cosas y vienen a recordar a su familia también. Gente que viene de vacaciones, de Lima, del extranjero, siempre viene y todos los años viene a tomarse su lonchecito en Loredos. Literal, entonces esas historias, esos recuerdos son lo que a mí más me llena, más que el tema lucrativo. Definitivamente hay un tema de negocio, es un muy buen negocio, tenemos ya como visión empresarial, tenemos una visión también de expansión a otros locales y demás, otras cosas. Pero eso es lo secundario. Lo primero son las historias que nosotros generamos en la gente. Y eso es branding, eso es marca, ¿no? Claro. Eso es lo que hace que esté en top of mind de la gente pensar en lugares para tomar su lunch. Claro. César, hemos compartido tú y yo algunos eventos sociales y en los eventos sociales he escuchado cómo te presentan al menos unas 3 veces y siempre y nos acompaña César Loredo de la cafetería Loredos, y cuando te presentan como César Loredo de la cafetería Loredos, y es como si estás ligado a eso esencialmente, lo cual es magnífico. Pero hay mucho más. Hoy hemos conocido gran parte de César Loredo. ¿En qué otros proyectos estás involucrado actualmente, César? Tengo una marca de infusiones que la comencé este año, se llama Andean Tea, es una marca de infusiones andina. ¿Solo tuya? Sí, ese es un negocio propio. Porque también creo que evidentemente hay un peso por el apellido y la marca que tenemos en la cafetería, pero también creo que todos tenemos derecho a que se nos reconozca por lo propio, ¿no? Y si bien es cierto, yo no voy a desligarme de la cafetería porque hay mucha tradición, hay mucho todo. Claro, también el perfil personal que tengo que ir haciendo, ¿no? Porque ciertamente no es que lleve mucho tiempo que he vuelto a Huancayo tampoco. Entonces, obviamente, la primera referencia siempre va a ser, son de la cafetería, son de la cafetería. En la medida que vaya avanzando en los negocios y demás cosas, habrá más referencias mías, además del tema de la cafetería, que estoy completamente orgulloso, pero que no debe limitar a nadie nunca, ¿no? A veces cuando recuerdo, hay personas que decían, él es el hijo de, ¿no? O él es el hermano de. Pero cada uno tiene que tener su personalidad, cada uno tiene su personalidad propia y tiene sus logros propios que tiene que ir poco a poco dando a conocer, ¿no? Y en este caso tengo una marca de infusiones andinas que estamos entrando naturalmente, le proveo a mi propia cafetería, pero también proveo a otros locales. Estoy en Guayayos, estoy en Ángela Mujica, que es Comida de la Selva, estoy distribuyendo en Lima también en una cafetería que se llama Mancae y otros puntos que hay. Todavía no. Estoy empezando a entrar, ¿por qué? Porque mi presentación por lo general es más para negocios, pero ya he sacado una presentación para consumidor final en paquete de 10 unidades muy bonita. Estoy en conversaciones para entrar a un retail, vamos a ver qué tal nos va. Y en ese proceso, en la medida en que tengo el negocio, tengo la cafetería, tengo la otra chamba y todo, te tengo que dar abasto entre todo eso. Entonces, ¿cómo haces? Estoy acostumbrado a no parar desde los 19 años que empecé a meterme a actividades distintas. Para mí, mis amigos de la universidad, todo sábado y domingo era, oye, y obviamente en ESAN hay gente que viene de familias que han tenido mucho siempre. Entonces yo recuerdo que tenía un par de amigos que me decían, o que conversaban, ¿no?, en el círculo de nosotros y decían, oye, ¿qué vas a hacer el sábado? Puta, el domingo, no sé, vámonos a Asia o vámonos a Pulpos, ya, vamos en tu caña, vamos en la mía, tal. Chibolos de 20, 21 años con BMW X6, ¿no? Que obviamente eran de sus viejos, ¿no? Pero que estaban acostumbrados a ese estilo de vida, ¿no? Yo, y puta, ¿qué vas a hacer el sábado? Yo el sábado tenía que irme pues a Pamplona Alta a hacer labor social, ¿no? A hacer trabajo político, a hacer distintas cosas. Y me acostumbré a todos mis sábados y domingos a hacer capacitaciones para temas políticos en distintos distritos, en distintas zonas y todo. Entonces, tampoco siento que me haya perdido la etapa de discos y fiestas y eso, porque yo me divierto mucho, pero sí siento que esa no era mi onda en ese momento, ¿no? Y yo esos contactos ahí por amistad de la universidad no los hice porque no iba a todos los raves y las fiestas con ellos, ¿no? Pero me dedicaba a otras cosas que siento que a mí me han ayudado mucho a formar también el carácter y las cosas que estoy haciendo ahora. Bien.
César, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. Agradezco mucho que te hayas abierto tanto. Yo estaba bien emocionado, te lo dije al principio, porque yo sí tuve la oportunidad de conocer más allá de César Loredo como parte de Loredos, ¿no? Y me has enseñado un montón de cosas en las pocas veces que hemos conversado. Eres una persona con bastante conocimiento de diversos temas. Ahora sabemos por qué. Todo lo que has pasado, todo lo que has vivido. Creo que el empresario no solo es su empresa, ¿no? Es algo que te decía que queremos transmitir con Visceral. Es el hombre que está detrás de todo el sacrificio, las horas de no dormir, las juergas que no vas, los días en los que te amaneces sin dormir para estudiar o para sacar adelante algún proyecto. Me ha llamado mucho la atención de toda esta entrevista que hemos tenido, la forma que tienes de ver el mundo. Esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué te emociona a nivel vida para los próximos años? ¿Hay algo que te emocione? Sabes que yo siempre pienso en que ya quiero tener más edad. O sea, a contracorriente de lo que me pasa con muchos amigos que, o sobre todo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, ya no quiero cumplir más años porque me hago más viejo, qué sé yo. Yo más que pensar en cómo voy a envejecer, pienso en qué tanto estoy logrando y qué, imagínate, si a esta edad, a mis 33, he hecho estas cosas, ¿cómo voy a llegar a mis 50, no? A mis 50, ¿cuánto más he logrado y cuánto más he impactado en la vida de la gente? Entonces, cuando yo tengo esa medio ansiedad por ya tener más edad y por cumplir las cosas, siempre estoy contrarreloj. O sea, yo nací en una familia que no tenía mucho, pero estoy completamente seguro de que me voy a morir dándole a mi familia ¿Quieres ser padre? Sí, completamente. Creo que todavía no he tenido esa oportunidad y esa experiencia. No, lo más difícil de ser padre es tener la madre, ¿no? La esposa. Porque en verdad, o sea, tener hijos es facilísimo, ¿no? Es muy responsable. O sea, si yo quisiera ser responsable, es facilísimo tener hijos. La cosa es quién es la persona que lo va a criar contigo y qué relación vas a tener con esa persona y qué tan buena madre va a ser para tus hijos, ¿no? Yo soy un apasionado de la música, del arte en general y con mi hija replico mucho esto. He visto que compartes mucho contenido sobre la cultura de rancho, la cultura de hacienda. Sé que eres un fanático a morir de los caballos, de las corridas, de los sombreros. Y que no hemos hablado nada de eso hasta ahorita. De las botas y todo eso. Estaba guardándolo para el final. Me imagino que también visualizas en esa paternidad el poder transmitir toda esta cultura, pero ¿por qué, César? ¿Por qué te llama tanto la atención esta cultura? Sabes, como te decía, cuando yo era pequeño iba a la Guaycha, montaba a caballo y obviamente de paseo, ¿no? Pero después ya cuando he sido más grande me entró ese bicho por conocer más sobre la vida de los caballos, o sea, el rol que cumplen los caballos también en la historia, ¿no? Y entendí que los caballos son demasiado nobles y le tengo un cariño, un amor muy particular en general a los caballos. Aprendí a montar caballos de salto, ya, o sea, ya de adulto, ya más grande, primero en Lima, y acá en Huancayo suelo montar caballos de paso. No, acá no he encontrado caballos de salto, pero los caballos de paso, igual que los de salto, y que todos son muy lindos y son muy nobles y tienen un temperamento, te ayudan mucho. Sabes que la equinoterapia es una terapia de psicología con caballos. ¿Por qué? La frecuencia en la que vibra el corazón del caballo es la misma que la del humano, pero el corazón del caballo es 10 veces el tamaño del corazón del humano. Entonces, cuando tú estás triste, el caballo puede sentir eso. Y bueno, el tema de la equinoterapia es así, ¿no? Y yo creo que el caballo te enseña muchísimo y te enseña a tener carácter también, porque los caballos, así como pueden ser muy dóciles, pueden ser muy engreídos. Me ha tocado a mí yeguas que no se quieren dejar domar, ¿no? Es que, ¿sabes por qué me río? Porque en el tema de esa cultura, pues, de hacienda, de rancho, siempre se perpetra todavía ese gran estigma machista, que de hecho existe, es real. No sé, se castiga. Eso es de hecho lo que más se castiga de esa cultura, ¿no? Y esa es una hembra, es una yegua que no se deja montar. Es como que una frase muy popular en esa cultura, ¿no? Yo creo que, mira, también hablando de eso, hay estilos de domas. Hay domas que literalmente, o escuelas de domas, donde te dicen, ya, déjalo sin comida 6 días y vas a ver cómo al séptimo te va a obedecer. O sea, así de fríos, pero también hay otras domas que son mucho más
no se puede decir humanas porque los caballos no son humanos, pero tienen más sensibilidad con el animal, ¿no? Y a través de la confianza, ¿no? De generar una dependencia, pero no una dependencia estricta o mala, sino a través de entender de que te vean como padre, como proveedor, ¿no? Cuando el caballo te ve a ti como proveedor porque tú le das la comida, tú le das el techo, tú le das la seguridad, empieza a sentirse guiado por ti, pero tienes que darle eso. O sea, y no es como, ya te lo quito para que a la fuerza, no. Entonces hay escuelas de doma. Y dentro de esas escuelas de doma también yo creo bastante más que en la debilidad o en el castigo, creo en la firmeza gradual, ¿no? Creo que la firmeza gradual quizás es un tema más técnico cuando uno monta caballos, pero te das cuenta cuando tú estás montando un caballo qué tanto te hace caso, qué tanto a través de que tú puedas mover las riendas te está haciendo caso. Y si tú ves que yo he montado caballos, por ejemplo, en Lima, caballos que han tenido una escuela muy, muy linda, donde yo ni siquiera tenía que ni golpearlos con el pie, nada. Les rozaba el pie por la parte de atrás y el caballo empezaba a avanzar. Porque siempre fue aleccionado de esa manera. Siempre le enseñaron que apenas uno le roce por acá, tiene que avanzar. Pero también he estado luego en otros criaderos o fundos donde me daban el fuete, ¿no? Me decían, métele fuetazo para que avance. Entonces, y he aprendido también de todo un poco y obviamente creo más en la firmeza. Cuando el caballo también tienes que entender que al final son animales y los animales tienen que, por lo mismo que son animales, no piensan, no razonan como uno, pero tú sabiendo que uno puede pesar 60, 70, 80, 90 kilos y el caballo pesa más de 500, 600, 700 kilos, la fuerza que tú ejerzas sobre un animal de esta magnitud no es comparable con la fuerza que entre personas los dos vamos a estar, ¿no? Que yo le haga de alguna manera un poquito más fuerte a un caballo, es a la justa es una cosquilla, ¿no? Obviamente no le estoy hiriendo, no le estoy siendo salvaje, nada, pero que yo tenga firmeza con el caballo es un cariño, es una cosquilla en ciertos grados, porque ellos son de 500, 600, 700 kilos, ¿no? Entonces, esa firmeza en la medida que uno va montando y va ejerciéndola para que el caballo no lo domine uno, ¿no? Y es una conversación muy larga, la verdad, por lo mismo que a mí me apasiona el tema de los caballos, pero creo que en general el concepto de la vida, en la vida en campo, o sea, de todas maneras, ahorita no lo tengo, pero me estoy preparando para el momento en que yo tenga también mi finquita, mi ranchito, tenga mis caballitos, quizás me meta en negocios pecuarios, ¿no? Ganadería, a nivel de carne, de leche, no lo sé. Estoy evaluando eso porque me gusta mucho ese estilo de vida, me gusta mucho entender también que es una vida más tranquila. Si de hecho ya no pienso quizás tanto volver a Lima y eso es porque la vida en Lima es caótica, el tráfico es horrible y todo lo demás, ¿no? Puede ser que haya muchos mejores salarios, más oportunidades, qué sé yo, pero la vida en Huancayo me gusta bastante, es mucho más tranquila. Tenemos nuestros propios retos, nuestras propias cosas, pero acá voy a buscar poco a poco dónde comprarme un ranchito, tener que sea 1000 metros cuadrados, una hectárea, media hectárea, no sé. Comenzar por algo y poco a poco ir creciendo, ¿no? Me gusta mucho ese estilo de vida. Gracias por tu tiempo, César. Para terminar, dale por favor un consejo a César de hace 10 años. Yo diría que se sigue equivocando. ¿Sabes por qué? Porque creo que a través de los errores, ese chip que tengo de innovación, ese chip de emprendimiento es falla rápido, falla barato, ¿no? Todos seguimos cometiendo errores, lo voy a seguir cometiendo, pero lo importante no es el error que cometí, sino no quedarme en el error, no estancarme en el error, aprender de ese error y prever para que ese tipo de error no vuelva a suceder. Entonces, a través de prever, yo soy una persona que planifico mucho, pienso mucho. Todo el día estoy pensando en 5 cosas distintas a la vez. Entonces, a través de la planificación y la organización, voy previendo los distintos escenarios que no quiero que me pasen más adelante. Y por eso es que, por ejemplo, se recomiendan también tener mínimo 3, 4, 5 fuentes de ingreso, ¿no? Para que si uno está en un solo trabajo toda la vida, te quedas en ese trabajo, fuiste. Y a través de perder lo material empiezas a perder también lo emocional, empiezas a perder otras cosas. Entonces, en la pirámide de Maslow, uno primero tiene que satisfacer sus necesidades materiales para empezar a pensar en otros tipos de necesidades. Yo me recomendaría que me siga equivocando rápido y barato para aprender lo más rápido posible. Creo que al final esta carrera es una carrera de largo aliento, ¿no? De fondo.
y que no llega, el que al final termina ganando no es porque vino muy rápido, sino porque supo aprender en cada parte del proceso y al ritmo que iba, llegar mucho más lejos. A propósito de lo que vi que también te estás dedicando a hacer running, a hacer fondo cada vez más, también de chibolo he sido bastante, en Lima me sobraba el pulmón, entonces he sido fondista. Y esa filosofía de las carreras de largo aliento siempre también ha sido algo que a mí me ha hecho no desesperarme, ¿no? A veces hay gente que por desesperada termina haciendo cosas que no debería a su edad o su etapa o que no están bien. Y yo pienso más en largo plazo. Y voy avanzando y me voy equivocando y voy aprendiendo de mis errores y lo que voy teniendo y para seguir avanzando. Todavía me falta mucho y quiero llegar muy, muy lejos, así que estoy en ese proceso de seguir aprendiendo. Estuvimos con César Loredo en Visceral Podcast. No olviden que todos los jueves estaremos transmitiendo en vivo en TikTok con distintos invitados. Te agradezco mucho, César, por haber aceptado nuestra invitación. Le he pasado fantástico. Eres una persona con quien se puede conversar sobre distintos tópicos y mantener una conversación bastante interesante. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.